Cita Médica, la opinión de especialistas. Bueno, mamá, queremos mostrarles una obra bastante completa de lo que es algo que se llama bruxismo. No se desesperen, enseguida vamos a decir qué es el bruxismo, cómo se trata, qué síntomas tiene y cuál es su origen, ¿no es cierto? Al principio del programa les decíamos que acá tenemos el día de hoy una joya profesional. Ella es la doctora Paula Quintanilla, es odontóloga y tiene un currículo muy largo que la verdad que me costó aprenderlo un poquito, así que nada más y mejor que darle la bienvenida a la doctora Paula Quintanilla y decirnos que ella nos diga qué es lo que ha hecho, de dónde salió su profesión, cómo empezó y datos personales que les va a encantar a ustedes escucharla. Adelante, bienvenida, doctora. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo soy la doctora Paula Quintanilla, odontóloga de profesión. Y antes que nada también quiero felicitarlo a usted por su lindo programa, realmente muy importante, ¿no?, para nuestra sociedad, la parte de la salud, ¿no? Así es, bienvenida, Paulita. Cuéntanos, sí, por favor, ¿qué es el bruxismo? O sea, ¿cuál es tu experiencia y cómo qué factores te dieron para que tú hagas un libro de este bruxismo que normalmente se lo conoce muy poco en general en pediatría? Dos conceptos que son mucha atención y parásitos, pero tú has ampliado mucho más este tema. Cuéntanos, ¿qué es el bruxismo y cuál es tu experiencia? Bueno, en realidad el bruxismo es el hábito inconsciente de apretar y raspar los dientes. Viene del griego bruxer, que significa apretar, en realidad. Esta terminología, como usted dice, es nueva en nuestro medio por el estrés, problemas emocionales que está ocurriendo hoy en nuestros días, el apuro que uno vive constantemente. Entonces esto da a que tenga a la persona a apretar los dientes o a rechinar, como se dice. Y esto es lo que se produce, el desgaste de los dientes. Ahora, ¿cuál fue mi preocupación en sí? Cuando yo veía a mis pacientes en la parte odontológica, casi la mayoría de las personas venían con los dientes fracturados, fisurados, desgastados. Y la mayoría me daba una relación, me decía, mucho me duele, doctora, la cabeza, que tengo punzaje en el corazón, que me duele mucho la columna. O sea, veía yo la relación de los dientes con los problemas de salud general. Es ahí que yo me puse a investigar, a averiguar para mí en realidad, ¿no?, para poder saber y poder ayudar y guiar. Pues yo les decía, ¿por qué no va a un neurólogo? Ya he ido y mire, vivo tomando medicamentos, ya más bien estoy con problemas estomacales. Otro decía, tengo problemas de corazón. Y es tanto esto me preocupó que empecé a investigar. Cuando vi que daba resultados los tratamientos que yo iba haciendo y practicando en realidad con mis pacientes, y veía que, le cuento, doctora, que ya no me duele la cabeza, le cuento, doctora, que me ha pasado el dolor con... O sea, me empezó a llenar de gusto, satisfacción, ¿no?, de que, digamos, mediante la parte que yo sé que es la parte odontológica, podía ayudar en la salud general a mis pacientes. Entonces, me acuerdo, atendí a un doctor, un médico, en el cual me dice, yo no soy trasplantado renal, yo no puedo usar medicamentos porque más bien tomo medicamentos para tener las defensas bajas, yo no puedo hacer ningún tratamiento. Entonces, prácticamente a él le hice la parte física, podríamos decir, mecánica, que es mi parte, y con eso tuvo toda la solución. Por ejemplo, él fue uno de los que me motivó y me dice, doctora, me llamó de Estados Unidos, él había viajado y me dice, doctora, ¿sabe qué? Escriba un libro, es importante. Yo como médico, soy una garantía para usted, escriba un libro porque esto es increíble. Me dice cómo puede dar solución la parte bucal, ayudar en la salud general. Es por ello, digamos, que me animé. Como ya tenía tanta información, investigación, para mí, digamos, dije, voy a poder hacer un libro para poder transmitir y ayudar a la gente, ¿no?, a la sociedad. Muy bien. O sea, la verdad que pienso, porque yo me identifico con las personas como son ellas, creadoras, que admiten los desafíos, y mamita y papá que están viendo este programa, la verdad que es una pionera en este campo. Y yo la verdad que bruxismo podría decirle simplemente que las consultas eran que rechinan los dientes, que hacen sonar toda la noche, y evidentemente va a contar ella de qué ocurre cuando hay un desgaste tan marcado y cómo repercute en todo. Pero el bruxismo simplemente es rechinar de los dientes que hacen las personas, tanto niños como adultos. Hay algunas características genéticas, hay hereditarias, pero quiero que nos explique un poquito lo que ella escribió en su libro acerca del árbol del bruxismo. ¿Qué consiste el árbol del bruxismo? Bueno, en realidad eso fue un sueño que tuve, o sea, me soñé toda esta idea para poder hacerlo fácil, yo pensaba para mis pacientes, cómo poder explicarle el origen del problema y lo que ocasionaba. Entonces fue que hice ese arbolito en la cual puse en las raíces el origen del problema. Entonces,
puede ser problemas oclusales, puede ser, por ejemplo, un tercer molar. La gente no entiende qué es oclusal, doctora. Allá, problemas de mordida, por ejemplo. Por ejemplo, hay personas, muy bien, hay personas, por ejemplo, que les sale el tercer molar a los 17, 18 años. Generalmente sale en mala posición, entonces estos son los dientes que están adelante, empiezan a empujar los del tercer molar hacia adelante. Entonces ese apretamiento de dientes hace que se produzca, llamamos en odontología, una maloclusión, es decir, una mala mordida. Puede ser uno de los causantes. Puede ser, digamos, personas que genéticamente tienen mala posición dentaria, también puede influir esto. Otro origen puede ser el estrés, la preocupación. Personas que emocionalmente están afectadas, uno cree que de día aparentemente están bien, pero a veces en la noche ellos en su inconsciente vienen a recordar esto y tienden a apretar los dientes, y esto es lo que va a ocasionar los problemas de salud general. Por ejemplo, esta persona amanece, he tenido pacientes increíbles con neuralgia del trigémino, con problemas de parálisis facial, con personas que vivían constantemente con migrañas, con cefalea, con tínitos, sonidos en los oídos, sonidos que decían me suena la cabeza. En fin, tantos problemas de salud general que da esto debido a ese apretamiento de dientes, que no es más que digamos que una arteria, cuando usted, digamos una manguerita, cuando usted la presiona, no hay buena irrigación. Entonces la falta de esta irrigación es lo que va a ocasionar todos estos problemas, y además hay una estimulación de las catecolaminas, que vienen a ser la adrenalina, la noradrenalina. Todo esto estimula que se produzca una mayor contracción de nuestro organismo. Es por ello que puede afectar hasta inclusive el corazón, puede producir problemas de gastritis, bruxismo. Interesante, ¿no? O sea, yo digo, vuelvo a reiterar mis felicitaciones a la doctora Paula Quintanilla. ¿Por qué, mamá? Porque en este país los mismos profesionales necesitamos dar crédito a nuestros propios profesionales. O sea, alguna vez, si no está escrito en el libro rojo de la Academia Nacional de Estados Unidos de Pediatría, pues no creen la experiencia que pueden tener acá. Yo quiero felicitar a la doctora Paula porque ella ha sido autora de este libro tan bonito que se llama Bruxismo, que se lo recomiendo que lo lean realmente, porque acá ha dado la vuelta. O sea, yo me pregunto, ¿cómo el bruxismo puede producir dolores de cabeza, ataques de dolores del trigémino, parálisis facial, etcétera? Y digo, al final vamos a pedirle que nos explique un poquito más, ¿cuál es primero, el huevo o la gallina? Una persona que tiene mucha tensión, mastica, aprieta los dientes, ¿porque tiene presión, o es que masticar los dientes le puso presión o tensión a la persona? Muy bien. Digamos, cuando las personas tienen este problema de masticación que dice usted, de mala mordida, de aquí se estimula el problema de contractura muscular y va a producir estos problemas de salud general. Pero también se ha visto que problemas que tienen alteraciones en el sistema nervioso central, por ejemplo, los que tienen Parkinson, tienen Alzheimer, todas estas personas que tienen problemas de alteraciones del sistema nervioso pueden, son dentro de sus síntomas que presentan, tienen este apretamiento. Entonces, puede ser de originar de la mordida, puede producir estos problemas generales, como estos problemas de salud general pueden dar bruxismo. Muy bien. Bonita definición, ella es muy solvente, le he hecho una preguntita un poquito complicada, pero salió muy bien porque ella realmente conoce su campo y lo hace muy bien. Otra pregunta, doctora, ¿a qué llega finalmente el bruxismo? ¿Qué pasa con la dentadura cuando una persona no le da importancia a ese rechinamiento, apretar de dientes, tensión? ¿Qué pasa con los dientes cuando esto no se atiende a tiempo? Bueno, ahí está el problema. Le cuento que hay tantas personas que viven constantemente con gastritis. A la larga, por ejemplo, se le da medicamentos para curar este problema de gastritis, pero a la larga, si se da cuenta, puede producirle ya un problema que se llama de disbiosis, y una alteración de la flora bacteriana por tantos medicamentos. Hay personas que tienen problemas del corazón y viven constantemente también con tratamientos, y esto, en vez de repente de solucionar o estabilizar, más bien va a ocasionar un problema mayor de salud, ¿no? Un problema grave. Entonces, es mejor prevenir que lamentar. Entonces, si estas personas, por ejemplo, tienen un problema de corazón, hay varios tipos de terapias y en el libro, por ejemplo, mostramos, aparte no solo la terapia odontológica, hay terapias psicosomáticas y hay terapias de terapias alternativas en forma general, por ejemplo, mediante medicamentos. Entonces, hay que estudiar bien cada paciente para poder realizar el buen tratamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de personas que tienen problemas de corazón, se dice que el músculo esternocleidomastoideo empieza
en el músculo macetero, la contractura muscular. Este se va a transmitir hasta el músculo esternocleidomastoideo. Y como les decía, ese músculo tiende a apretar la arteria aorta, todo esto que irriga nuestro corazón. Entonces ya va a empezar primeramente una arritmia. Y esta arritmia cardíaca a la larga, si no es tratada, puede llegar a ser fatal, a producir la muerte. Entonces es mejor prevenir de repente con cosas simples, prácticas, para evitar problemas de salud general mayores, ¿no? Porque no es lo mismo una cirugía de corazón que un tratamiento odontológico y con ciertas terapias alternativas para poder dar una solución. Entonces una forma más sencilla, más práctica, más económica y menos agresiva. O sea, como decimos en Paramédica toda la vida, la prevención es la más barata y efectiva de las medicinas, ¿no es cierto? Qué bonito, doctora. Estoy impresionada por la capacidad de profesional que es usted y sobre todo por la solvencia que tiene para tratar este tema, que para todos ha sido realmente una sorpresa encontrar que se dedica un libro muy lindo, muy profesional, ya lo he leído casi el 90%, que habla precisamente de los síntomas, la complicación. Entonces no es solamente que los parásitos y la tensión externa a los dientes, sino que a partir de la mordedura anormal de los dientes, entonces es que, bueno, se suceden todos los detalles que ha comentado la doctora, en el corazón, en los huesos, articulaciones, en las defensas, en la presión arterial, absolutamente en todo. Muy bien, ahora vamos a hablar, doctora, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué equipo tiene usted para tratar esta gente? ¿Dónde se encuentran? Bueno, yo tengo la clínica dental Quintanilla, es una clínica odontológica y estamos innovando también con la parte médica, ¿no? Y la parte que se llama psicológica. Se dice, por ejemplo, una persona, se dice que somos alma, cuerpo y espíritu. Claro. Si nos falla una de ellas, ya se altera todo. Entonces ya nos va a afectar lo emocional, podríamos decirle, nos va a afectar en lo físico. O sea, dice, como dicen, ay, este está loco, que no sé qué, pero a la larga no es nomás acá en la mente su problema, sino que se va a transmitir a nuestro organismo. Porque, como decimos, hay una liberación de las catecolaminas, la adrenalina, todo esto está alterándose y va a alterar a la vez nuestra parte física. Entonces de ahí es que se manifiestan nuestros problemas de salud general, ¿no? Muy interesante realmente. Ahora, ¿cuál podemos decir que la incidencia? Usted lo leí en su libro, que ya sabemos una incidencia que hay de bruxismo en los niños, porque la verdad que nosotros sí escuchamos y mucha gente no le da tanta importancia, porque sí, suenan sus dientes, sí, suenan sus dientes, pero tal vez uno de los principales motivos de consulta debía ser esa. Doctora, a mi hijo le rechinan los dientes, ¿no es cierto? ¿Tiene algún estudio de la incidencia de bruxismo en los niños? Sí, le cuento que hemos atendido, bueno, hace unos 10 años que vengo haciendo esta investigación. Podría decirle que hay bruxismo en los niños en un 80%, le cuento. Generalmente sí, siempre se ha dicho es por bicho. Realmente una de las causas en los niños puede ser los bichos, porque por ejemplo hay los bichitos que le llaman los oxiuros, tienden, ¿no ves?, a picar. Claro. Y esta tendencia de la picazón, que realmente es en el ano, durmiendo, se dice no pueden rascarse. Entonces, ¿qué hacen? Como no pueden rascarse, están con la pijamita, todo, entonces tienden a apretar los dientes, ¿no? Entonces es una característica, uno de los primeros, lo primero que hay que hacer con los niños es ver su análisis de laboratorio, ¿no? De cómo están en cuanto a los bichos, como le llamamos. Una buenísima relación. Piensen ustedes de que aquellos niños o niñas, no solamente niños y niñas que les pica la nariz, que les pica la cola, que muchas veces son portadores de las mujercitas de flujos vaginales, etcétera. Miren que puede tener estos bichitos de ahí y uno darse cuenta que existe su presencia cuando pues rechinan los dientes. Qué interesante, pues a través del rechinamiento de dientes uno puede extrapolar que tiene otro tipo de problemas, y esto que en nuestra medicina es tan frecuente, los parásitos básicamente intestinales, y dentro de ellos ese chiquito amigo que se llaman oxirus o enterobius. Muy bien, ¿qué tenemos acá, doctora? Quería comentarle, sí. O sea, en los niños no solo es por bichos, también puede ser por problemas emocionales, a veces de papás que tienen problemas constantemente, o él tiene problemas en el colegio. Esa preocupación, cuando generalmente este bruxismo, bueno, generalmente es de noche, pero hay personas que también puede ser de día, en la mañana, en la tarde, en la noche, o sea, prácticamente permanente. Pero, por ejemplo, se da mucho en los niños, que generalmente esto lo hacen de noche, cuando están durmiendo, viene ese recuerdo o ese mal recuerdo, ese problema de los padres o del colegio o de los amigos, algún problema en su inconsciente, recuerda esto, entonces tiende a apretar y rechinar. También puede ser un problema emocional, de estrés, de preocupación, ¿no?, en los niños.
Muy bien, bueno, interesantísimo también. Yo leí en otros artículos en que la incidencia de bruxismo de los niños va aumentando. A medida que son más grandes va aumentando el bruxismo por hipertensión, por estrés. En cambio, los niños más chiquitos es más factible que sean por parálisis, porque los chiquitos, en realidad, cuando son chicos, no procesan mucho los problemas todavía, ¿no? Entonces, pero una buena característica, niños que rechillan los dientes pueden tener, para empezar, parásitos intestinales y atender esa parte también. Así Ahí ha traído un muñequito. ¿Qué nos va a explicar con acá eso? tenemos, por ejemplo, a una persona, un paciente, en el cual, por ejemplo, aquí vemos la arteria carótida externa y aquí la carótida interna. Y aquí tenemos la arteria aorta, lo que les comentaba, por ejemplo, por qué los problemas de corazón. Aquí tenemos el músculo, no sé si se está viendo, es el músculo macetero. El músculo macetero es en esta zonita de aquí. Entonces, cuando el paciente muerde, este se contrae. A la vez, aquí tenemos un músculo que está relacionado con el macetero por aquí atrás, que es el músculo esternocleidomastoideo. Y viene y pasa por esta zona aquí. Entonces, esa contractura que se está transmitiendo aquí, fíjense, presiona aquí, entonces aquí la transmisión de la sangre, el paso de la sangre va a ser menor. Entonces, aquí está la arteria aorta y de esa presión que hay no hay buena irrigación al corazón. Entonces, una de las características, por ejemplo, que les decía del corazón, hay una arritmia en un principio que después puede llegar a un infarto y ocasionar la muerte. O sea, si ustedes se ponen a ver, es interesante este tema. De repente la gente no lo está tomando muy en serio, dice bruxismo, dice apretamiento de dientes, pero fíjense la importancia y el problema tan grande que puede ocasionar, que es problema de corazón. Pero tiene mucha lógica, o sea, la verdad que los médicos al final no podríamos aprendernos todo de memoria porque es increíblemente grande el campo de la medicina, tenemos que tener un cerebro de este tamaño, los discos duros extra para poder memorizar todo. Pero lo que la doctora dice, por ejemplo, es de que el hecho cuando masticamos, pues ese músculo se contrae, y al contraerse, obviamente, si está las vasos están dentro del músculo y se contraen, por ejemplo, son presionados, pues va a haber una disminución de riego intermitente. Pero ¿qué pasa si esa persona se la pasa mordiendo toda la noche? Obviamente ahí va a pasar lo que le dice la doctora, una oclusión permanente con una disminución de la irrigación y por repercusión sobre todo el corazón, aparato circulatorio. Correcto, qué bonita explicación. ¿Qué más puede decirnos? Bueno, acá por ejemplo tenemos a este paciente, aquí tenemos el nervio facial. ¿Por qué el nervio facial y el nervio trigémino? El que va una ramita al oftálmico, otra aquí al maxilar superior y la otra hacia el maxilar inferior. Igual, este es el primer músculo en el que se transmite la contractura muscular, es aquí el macetero. Luego aquí tenemos el temporal. Entonces, fíjense, esa contractura muscular que se va a dar acá va a presionar los nervios. Entonces, por tanto, puede dar la neuralgia del trigémino. Personas que tienen dolores muy fuertes en la cara. A veces algunos son temporarios, otros ya es tan crónico que ya es mucho tiempo. Entonces, esa presión, miren, de este músculo puede ocasionar ese problema, ¿no? Otro, por ejemplo, el músculo temporal. Acá aquí está el músculo macetero, acá está el temporal. Entonces, esa contractura muscular, fíjense, transmite acá a esta zona del cráneo donde está el músculo temporal, y esa presión, fíjense, aquí tenemos arterias, nervios, venas. Esa presión, esa contractura que hace, no hay buena irrigación entonces en nuestro cerebro, y esto es lo que va a ocasionar los problemas de migraña, de los dolores de cabeza que cuentan, ¿no? También acá, por ejemplo, en el oído tenemos los nervios de la audición. También la contractura, los músculos no solo aquí, también tenemos toda la zona aquí relacionada. Entonces esa contractura muscular hace que se produzcan o ruidos en el oído. Puede darse también con el tinnitus que le decimos, ¿no? Que dicen que le suena la cabeza, e inclusive puede llegar a la sordera. He tenido un paciente, el cual usted lo conoce, que es de una casa dental. Él ya se estaba quedando prácticamente sordo, tenían que hacerle una cirugía mayor para el problema de audición. Le cuento que le hicimos el tratamiento que se llama el levantamiento de mordida con ciertas terapias. Le cuento que ahora creo que ya solo el 10% donde escucha, o sea, ha ido una mejoría increíble de mejora. Junta Médica, la opinión de especialistas.